El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene el gusto de saludarles en esta tarde, donde vamos a comenzar ya lo que es la presentación editorial Publicaciones IEG. Vamos a iniciar brevemente con las reseñas de los presentes aquí en el panel. Nos acompaña la consejera Nora Marisela García Huitrón, quien es consejera electoral, es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios de maestría en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional en el Instituto Tarelio de Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova, en Italia. Entre su formación académica destaca el curso de actualización en razonamiento jurídico y proceso judicial, interpretación y técnica de argumentación jurídica por la Universidad Alberto Hurtado, Chile, el curso de especialización en bases para una legislación racional de la Universidad de Girona, así como diversos diplomados y talleres impartidos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y otros cursos en materia de responsabilidades administrativas. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y en su trayectoria en el IEG se desempeñó como directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, titular de la Unidad de Oficialía Electoral, asesora jurídica de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y auditora de fiscalización. Está también con nosotros Sandra Liliana Prieto de León, consejera electoral. Es maestra en Derecho Procesal Judicial por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Cuenta con estudios en la maestría en Justicia Constitucional y en la especialidad en Notario Público, ambas por la Universidad de Guanajuato. También con diversos diplomados, talleres, seminarios y cursos en materias electoral y penal. Acreditó el curso básico de formación y preparación de secretarías del Poder Judicial de la Federación. En este momento, estudia la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el curso de especialización en técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales en la Universidad de Girona. En su vida profesional ha ocupado distintos cargos. En el área de impartición de justicia, fue oficial judicial en órganos jurisdiccionales penales de primera y segunda instancia y actuaria adscrita a un partido judicial en el estado de Guanajuato. En materia electoral, fue secretaria particular de presidencia del Consejo General del IEG, luego secretaria asistente en la Secretaría del Consejo General y en la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de esa institución. También fue abogada postulante en asuntos electorales, civiles, administrativos, familiares, penales, migratorios y de amparo. Es profesora de la asignatura de Derecho Electoral en la licenciatura en Ciencias Políticas de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato e impartió la materia de medios de impugnación en la maestría en Derecho Electoral del Colegio Humanístico de Estudios Superiores Salaya. Ha sido conferencista, panelista, ponente y moderadora en foros en los que ha disertado sobre temas referentes a la participación política de mujeres, violencia política contra las mujeres por razones de género, paridad de género, igualdad, normativa electoral, participación de juventudes, derechos políticos y electorales de la comunidad trans, organización electoral, equidad en la contienda electoral, medios de impugnación electoral, seguridad pública en las elecciones, entre otros. También nos acompaña el consejero electoral Luis Gabriel Mota, quien es politólogo y administrador público por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Desde 1998 es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Además, es miembro de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, AC, desde su fundación en noviembre de 2019. Fue electo presidente de la Red Cívica para el periodo 2021-2022. Asimismo, es integrante de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una democracia incluyente desde diciembre de 2021. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en materia electoral
y desde el 1 de octubre de 2020 funge como consejero electoral del IEG, designado por el Consejo General del INE. Finalmente, nos acompaña la consejera electoral y consejera presidenta Beatriz Tobar Guerrero, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde octubre del 2017. Actualmente preside las comisiones de reglamentos, normatividad electoral, cultura política electoral, así como el comité editorial. Integra las comisiones de prerrogativas y fortalecimientos de partidos políticos, órganos regionales, distritales y municipales, voto de guanajuatenses residentes en el extranjero y participación ciudadana. Miembro de la Sociedad Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente y de la Red Nacional de Educación Cívica de México. Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, campus de la Ciudad de México. Bueno, sin más preámbulos, le damos un caluroso aplauso a nuestros invitados y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Ahí está, ya. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto que nos hayan abierto este espacio en FENAL, esta feria que además pues es una de las ferias más importantes en el estado, en donde podemos no solamente conocer la calidad editorial de diversas publicaciones que hay de distintos institutos en el país y de distintas editoriales, por supuesto, sino que también puedan conocer que hay otras instituciones, en este caso instituciones de carácter público, que también hacemos labor editorial. Me da mucho gusto encontrarme acompañada en este momento de mis colegas. Saludo con mucho gusto a mi compañera Sandra, mi compañera Nora, mi compañero Luis Gabriel, al equipo editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y precisamente ese es el tema que yo quisiera abordar para ceder el uso de la voz a mis compañeros y compañeras y que puedan de alguna manera dar una explicación un poco más amplia de nuestros productos editoriales. En el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tenemos como una de las finalidades fundamentales promover y difundir la cultura democrática. En los órganos electorales no nada más hacemos elecciones y cuando hablamos de democracia no se trata solamente de procesos electorales. Hablar de democracia es hablar de cultura cívica, es hablar de partidos políticos, es hablar de las infancias, es hablar del papel de las juventudes, es hablar de inclusión, de derechos humanos. Y quiero decirles que desde el año 2010 el Instituto Electoral de Guanajuato hace una ardua labor editorial en esta materia. Es una labor de divulgación, de conocimiento de la cultura cívico-democrático. En 2010 iniciamos con un primer, producto editorial que fue la revista Paideia, que es una revista de divulgación editorial en donde ustedes pueden escribir artículos que estén relacionados con algún tema democrático. Les decía, nuestras líneas de publicación van de temas desde inclusión, derechos humanos, cultura cívica, por supuesto procesos electorales, temas relacionados con derechos de la comunidad LGBTIQ+, derechos migrantes, derechos de las niñas, niños y adolescentes, todo ello vinculado a la democracia. En 2016 es cuando se crea el comité editorial para darle mayor rigurosidad y mayor calidad a los trabajos académicos. Es importante decirles que en el instituto hay varias formas en las que pueden participar en por esta vía editorial. Tenemos convocatorias de ensayos políticos una vez al año, tenemos también además un comité editorial integrado por especialistas técnicos, es decir, profesoras, profesores, investigadoras e investigadores, todos ellos de la Universidad de Guanajuato, que dictaminan las obras que se someten a consideración del comité y en este caso cualquier persona interesada en que se le publique alguna obra que considere que tenga los elementos suficientes para ser publicada, puede acudir al Instituto Electoral, presentar la solicitud, presentar esta obra y esta obra se recibe, se envía al comité editorial y el comité editorial la dictamina para poder determinar si esta obra es publicable o no. Por esta vía han salido varias obras, varias publicaciones.
tenemos publicaciones no nada más impresas, sino también digitales. Si ustedes entran a www.ieg.mx, en la sección Cultura Cívica van a encontrar todas nuestras publicaciones editoriales, porque las tenemos, insisto, en su versión impresa, pero también en su versión digital. Y bueno, comentarles que en este último año de gestión de este comité editorial, en este año 2022, sobre todo nos hemos enfocado en promover y difundir la labor que hacemos en el instituto, porque estoy segura que hay muchas personas en el país y sobre todo en el estado de Guanajuato con mucha capacidad de escritura. Hay muchas personas que tienen artículos, que tienen ensayos y que de pronto no encuentran algún espacio para publicarlos. Y la intención es salir a este tipo de ferias, a este tipo de eventos, para que ustedes sepan y conozcan que en el instituto hay un espacio en donde pueden publicar sus escritos, sus ensayos, sus artículos. Este espacio de alguna manera está destinado a la sociedad guanajuatense. El comité editorial del instituto, la labor, digamos, que hace el comité editorial en el Instituto Electoral es una labor solamente, digamos, de canal de transmisor, pero lo que buscamos es que sean las propias personas guanajuatenses quienes sean las personas que escriban, que nos lleguen con sus escritos, con sus ensayos, con sus artículos, con sus libros, y que nos digan qué piensan acerca de los valores cívicos, de la cultura democrática, de los partidos políticos, del régimen electoral que tenemos, de la situación política que se vive en el país. Todo ello es democracia, y la democracia se vive todos los días, y una forma de vivir esa democracia es ponerla por escrito a través, por supuesto, de los canales que tiene este Instituto Electoral. Yo les invito a que escriban en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en cualquiera de nuestros productos editoriales. Ahora, en un momento más, mis compañeras y mi compañero, consejeras y consejero, van a abundar un poco más en los distintos medios que tenemos para poder divulgar la cultura político-democrática. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Sandra Liliana Prieto de León, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y pues de igual forma ya lo comentaba hace un momento la consejera Beatriz Tobar. Estamos muy contentas y contentos de en esta ocasión poder presentarnos en esta tan importante feria para nuestro estado de Guanajuato, y sobre todo ahora que veníamos llegando el consejero Luis Gabriel y yo, veíamos y nos llamaba mucho la atención que hay muchas niñas y niños que están presentes el día de hoy en estas actividades, lo cual también es de destacarse para las personas organizadoras. Están haciendo un excelente trabajo, pues debido a que es importante inculcar en nuestras niñas y niños el hábito de la lectura, y es muy importante para su aprendizaje y sobre todo pues en términos generales para su educación. A veces se nos olvida, ¿no?, con el tema de las nuevas tecnologías y todas estas tabletas y teléfonos, nos acostumbramos demasiado a entretener o a ocupar a nuestros hijos e hijas con todas estas herramientas, cuando en realidad pues el entretenimiento mejor, el que más fomenta su conocimiento, su aprendizaje, es justamente pues los libros, ¿no? Entonces, excelente por parte de los organizadores de inculcar en nuestra niñez todos estos valores. Y bueno, el día de hoy quiero comentarles que como integrante del comité editorial me toca a mí presentar un libro por demás importante para nosotros en el instituto. Es el libro Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, nociones introductorias de una metamorfosis jurídica. Este libro es de la autoría del académico José Jesús Soriano Flores. Él es un profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Él es una persona experta en derechos humanos, y partiendo de esa experticia que tiene este investigador, es que en esta obra hace todo un estudio relacionado con el tema indígena, desde la perspectiva, por supuesto, mexicana, ¿no? Este libro, nos comentaba el maestro Jesús Soriano en alguna de las diferentes presentaciones que se han organizado, que para él es una parte muy importante de toda su trayectoria académica. ¿Por qué? Porque él comentaba que desde que egresó
de la Universidad de Guanajuato, él tenía muy presente siempre la importancia que para él representaba poder platicar, poder compartir con las personas toda esta parte histórica de los derechos humanos de pueblos, comunidades y personas indígenas. ¿Por qué? Porque él percibía desde aquella época, estamos hablando de finales de los años 90, principios de los años 2000 de este siglo, él comentaba que en aquella época pues no se reflexionaba de la misma forma que actualmente se reflexiona en torno a los derechos humanos, en torno a su protección, respeto y garantía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues él comenzaba a hacer en aquel momento todas estas reflexiones que históricamente los pueblos, comunidades y personas indígenas no tenían un reconocimiento efectivo, ¿verdad?, sobre sus derechos humanos. En este libro, que consta de 4 grandes capítulos, él hace un recorrido histórico en principio, ya después conceptual, sobre cómo las bases del Estado mexicano, de nuestra República Mexicana, a partir de la última Constitución Federal, que es la de 1917, hace este recuento en el sentido de que se concibió una nación en donde había solamente pues un idioma, ¿sí?, reconocido oficialmente, había digamos estos elementos de tradiciones, de cultura, y se pretendía que fueran únicos, ¿sí? Se pretendía que todas las personas mexicanas nos constriñéramos a solos elementos de identidad mexicana. No obstante, con el paso del tiempo, por supuesto, se van dando pues ciertos movimientos históricos, ciertas reflexiones en el sentido de considerar que auténticamente lo que enriquece a una nación es justamente la pluriculturalidad, ¿sí? Tomar en consideración los diferentes rasgos que existen pues en las personas que integran un país, que integran una nación, y a partir de ello generar diferentes formas o maneras de percibir y de integrarles, de incluirles a todas las personas en ese reconocimiento de sus derechos humanos. Él señala que uno de los elementos principales que distinguen, por ejemplo, a la nación mexicana es el levantamiento zapatista, ¿verdad? Es uno de los elementos que para él hacen que se reconfigure en nuestro país la forma en la que se percibe a los pueblos, comunidades y personas indígenas, y a partir de ahí se da un salto muy importante que es justamente en el año 2011 con el reconocimiento también pues a los derechos humanos. Recordemos que a nivel constitucional dejan de ser garantías y se transforman ahora en un auténtico reconocimiento a los derechos humanos. A partir de ahí, nuestro autor pues, señala los diferentes cambios que ha habido en esta conceptualización y sobre todo señala cuáles son aquellos aspectos pendientes todavía de reconocimiento, ¿no?, en la legislación y sobre todo en las políticas públicas. No quiero contarles más, ¿por qué? Porque lo que quiero es justamente invitarles, exhortarles a que continúen con esta lectura que les acabo de hacer referencia. Por supuesto, este ejemplar que les estoy exhibiendo, pues puede también ser descargable, ya decía la consejera Beatriz en su intervención, en línea. Actualmente pues muchas personas ya también en línea, y bueno, creo que sería importante que ustedes pudieran consultarlo, pudieran descargarlo y sobre todo compartirlo. Creo que es muy enriquecedor cuando nosotros compartimos con nuestras amistades, con nuestros familiares, todos estos elementos para ir generando eso, ¿no?, difusión, pero sobre todo fomentar la cultura político-electoral, ¿sí?, y en un tema que es fundamental, que es acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Este libro que publicó el profesor o el académico Jesús Soriano con el Instituto Electoral es resultado justamente de un acercamiento que él tiene con el comité editorial. Presenta su libro a efecto de que se dictamine. Las personas que integran el comité editorial lo dictaminan favorablemente, y es por ello que el Instituto Electoral publica esta obra. Como esta obra tan enriquecedora que nos presentó el maestro Jesús Soriano, estoy segura que existen otras personas que también están interesadas en realizar este tipo de publicaciones, y es en ese sentido que les invitamos a que presenten sus publicaciones, todos estos documentos que se construyan y que seguramente serán dictaminados por nuestro comité editorial. Les invito a que estén
pues atentos y atentas a las diferentes publicaciones y convocatorias que el Instituto Electoral realiza. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Pues es para mí un verdadero honor estar en esta Feria del Libro de León, en su 33 edición, y presentando sobre todo también las obras del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Para evitar ser reiterativa, voy a hacer míos los agradecimientos ya que hicieron mis compañeras, la consejera Betty y la consejera Sandra. Y sin más preámbulo, pues yo les voy a platicar sobre qué es lo que se tratan los ensayos, el cuadernillo de ensayos que edita casi de manera anual el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El cuadernillo de ensayos ha sido promovido directamente por el Instituto Electoral desde 2016, que si bien no ha sido, digamos, de manera continua, sí hemos tratado de que sea permanente, ¿verdad? Aquí realmente lo que quiero invitarles es que sigan participando. El día de hoy se cerró nuestra última convocatoria, la más reciente, se cerró a las 16 horas y hay premios pues importantes. El primer lugar es de 10,000 pesos, el segundo lugar es 5,000 pesos. Vamos a tratar de que ese tipo de convocatorias sea más frecuente. Y sin más, pues el cuadernillo, ¿cómo funciona? El Instituto Electoral, a través del Comité Editorial, publica una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, en la que se ponen a consideración diversos temas. Y estos temas pueden ser temas de cultura cívica, procesos electorales, derechos político-electorales, democracia incluyente, derechos humanos, perspectiva de género, candidaturas independientes y otros. Una vez que se agota la recepción, digamos, del periodo en la que se pueden mandar o poner a consideración los ensayos, el comité editorial dictamina cuáles son los procedentes a través de nuestros especialistas externos, y estos son los que digamos, primero se determinan los ganadores, pero no obstante hay posibilidad de que se puedan llegar a publicar todos, ¿no? En esta ocasión, nuestro cuadernillo está disponible también de manera digital en la página del instituto y también ponemos a consideración su consulta. Hay dos, en esta ocasión fue del cuadernillo 2020-2021, hubo 2 ganadores y les voy a comentar brevemente de qué se trataron estos ensayos. El primer lugar fue para Jesús Miguel Isla Santiago, con el título Apuntes generales sobre el proceso electoral concurrente 2020-2021 en el estado de Guerrero, pluralismo, alternancias y preeminencia de lo local. ¿De qué se trató este ensayo y por qué fue el ganador del primer lugar? Pues este ensayo trata principalmente sobre la reivindicación de las elecciones locales frente a las elecciones federales, y esto porque, según el autor, anteriormente las elecciones locales eran relegadas a un segundo plano por un tema de los medios de comunicación, las campañas de comunicación que hacen, sobre todo los analistas y los comentaristas, ¿no?, del tema. Lo que nos propone el autor en específico es invitarnos a la reflexión sobre la trascendencia de lo que en realidad ocurre en los procesos electorales locales y ver más allá de lo que nos presentan los medios de comunicación. Pone como ejemplo y parte para analizar el tema en cuestión sobre el caso de Félix Salgado Macedonio y cómo fue sustituido por su hija Evelyn Salgado al contender en la gubernatura en el estado de Guerrero. Y la reflexión surge porque, como todos saben, todo el país conoció este tema, fue tratado como un asunto de primera plana nacional, y pese a que fue un tema, digamos, muy sonado, se habló solamente del tema de la gubernatura, pero no se habló, por ejemplo, de las 44 alternancias en el ámbito municipal de las 80 posibles, así como casi 7 alternancias a nivel distrital, lo que a juicio del autor no pudo presentar otra cosa más que un mensaje desde la ciudadanía. Finalmente, el autor señaló que en dichos comicios la ciudadanía guerrerense dio muestras de madurez política y civilidad, ya que a pesar de las deudas históricas que sus gobiernos y la clase política del Estado mantienen, refrendaron su confianza en la democracia. Por otra parte, el segundo lugar fue para Efraín Rico Rubio, con el tema Participación política de la mujer en Apaseo el Grande, del derecho al voto de la paridad de género en el ayuntamiento. El ensayista resaltó la importancia de la participación política de las mujeres y consideró que un gobierno democrático debe contar con condiciones particulares, entre ellas el respeto y el reconocimiento a la pluralidad política, la diversidad
y sobre todo también a la dignidad humana. En su ensayo hace un recorrido histórico sobre los diferentes momentos y evolución de la paridad y del voto de las mujeres también. Hace también un análisis sobre los avances, un breve recorrido sobre los avances que ha tenido el derecho del voto de la mujer, pero hace especial referencia a unas modificaciones, a unas reformas aprobadas recientemente por el Legislativo Federal en el 2020, en el que si bien antes habían disposiciones que obligaban a los gobiernos a postular mujeres, fue a partir de estas reformas que se hacen relevantes porque lo que se generó fue un ambiente libre de violencia, ¿no?, para las mujeres. Y finalmente, pues lo que él propone o lo que él dice es que ubica 3 problemas principales en esa comunidad sobre cómo combatir la participación, sobre cómo promover la participación política y combatir la violencia en dicha localidad. Es que prevalecen actitudes de violencia de género en el ayuntamiento. Señala que hay resistencia de las élites políticas locales para incluir de manera equitativa y proporcional a la mujer en la asignación de las candidaturas. Y finalmente, de pasar de la paridad de género por imposición a la paridad de género por convicción. Pues este es el contenido principal de los 2 ensayos que fueron resultados ganadores en esta última convocatoria. Hoy, como les dije, se cerró nuestra última convocatoria para publicar ensayos, y también pues hay que invitarlos a que sigan de frente y sigan de manera permanente nuestra página. Siempre hay convocatorias abiertas para poderlos invitar a participar. Nos interesa leer a las juventudes, escucharlas, y sobre todo consideren que ese tipo de foros pues también son para ustedes, y en algún momento también pueden ustedes ser partícipes de este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. En mi caso, bueno, soy Luis Mota, también consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y a mí me toca platicarles del caso de la revista Paideia. La revista Paideia es un esfuerzo editorial del instituto que tiene como propósito el difundir y publicar ideas, argumentos, experiencias en materia electoral. Esta revista nació en 2010, como decía la consejera Betty en su momento, y la intención de ella es que podamos, insisto, difundir y promover los argumentos y las experiencias en materia electoral. En el caso de la revista, vamos en la revista 29, que es la que les voy a comentar. En esta revista 29, el tema principal fue evaluación del proceso electoral local 2020-2021, que tuvimos la elección en junio del año pasado. En esta revista vienen 9 artículos, y a grandes rasgos les voy a platicar uno de ellos que escribió Efraín Rico Rubio, que se llamó El abstencionismo electoral en Apaseo el Grande, desencanto con la democracia o los gobernantes. Déjenme decirles que este número es muy interesante porque trae algunos ejemplos prácticos, por eso hablaba de experiencias. Hay quien, en este artículo se habla de Apaseo el Grande, en otros se habla de Comonfort, en otro habla de otros estados de la República, y en otros sencillamente del estado de Guanajuato en su marco general. Regreso al tema de que nos plantea Efraín. Efraín nos dice que es muy importante que la gente salga a votar y participe en una elección. ¿Por qué? Porque es fundamental la legitimidad que da el ejercicio del voto, y establece los porcentajes que se dieron en la elección del 2021, y plantea que que en el caso de Apaseo el Grande, el abstencionismo aumentó un 7%, es decir, él lo compara con la elección inmediata anterior, está revisando la de ayuntamientos. Recuerden que en temas electorales solamente podemos comparar el mismo tipo de elección, no podríamos comparar la elección de ayuntamientos del 2021 con la de gobernador del 2018, tendría que ser con ayuntamientos. Entonces, dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces, entre los problemas que dice, pues tiene que ver con la seguridad y obviamente con lo que vivimos y seguimos viviendo en materia de sanidad, como lo del COVID. Luego, el otro artículo que escribió Beatriz Tobar Guerrero, que hoy nos acompaña en esta mesa, escribió que su título es Más allá de las candidaturas,
la participación de las mujeres en el proceso electoral local 2020-2021 en Guanajuato. Ella describe en su artículo que no basta con que se abra la participación de las mujeres en candidaturas, sino que también a través de los organismos jurisdiccionales y administrativos del papel de la mujer, y dice que en el caso del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales, se desarrolló todo un curso, toda una estrategia para que las mujeres pudieran obtener conocimientos, disertar, argumentar y tener herramientas que les permitieran desarrollar su función como funcionarias en los consejos distritales y en los consejos municipales. También tenemos un artículo que escribió en conjunto Fernando Barrientos del Monte y Paloma del Carmen Zavala Montes sobre la participación político-electoral en Guanajuato en las elecciones de 2021. También ellos argumentan que es muy importante que la participación de la ciudadanía se vea reflejada en las urnas, para que las autoridades electas, sea quien sea, tengan ese respaldo popular y que la gobernanza que se dé para los siguientes trienios o en el caso de los sexenios, caso de gobierno del gobernador del estado o del presidente de la república, pues pueda tener más auge en las políticas públicas, por ejemplo, de seguridad pública. También tenemos un artículo, precisamente, pues bueno, la etapa de la pandemia la vivimos en el proceso electoral del pasado, y Madeleine Molina Taylor y Nirvana Karina Ortiz Navarro escribieron sobre el COVID-19 tutelando el proceso electoral, y nos describen en su artículo cómo fue lo que significó que el INE integrara las mesas directivas de casilla, pero que además los dos institutos, tanto el IEC como el INE, lográramos atraer al votante a las urnas, de tal suerte que pudiera sentirse seguros en que la casilla no iba a ser un foco de infección. Entonces, y que aún así logramos obtener el 52.66% de la participación, y se dice en ellas, imagínense si no hubiese habido pandemia, hubiéramos quizás roto récord de participación ciudadana. Octavio Olvera Mancera escribe también Avances en la sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a 10 años de la reforma de los derechos humanos en México. Él se centra en la importancia que significó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué? Porque dice que a partir de este registro se va a poder compilar, sistematizar y hacer del conocimiento público a todas aquellas personas que violenten a una mujer por el simplemente de ser mujer, y sobre todo en materia de política. Si estamos, o sea, de tal suerte que el agresor no, como sanción, no pueda participar en ninguna elección como candidato, o en algún caso en una otra penalidad que se le pudiera configurar. Israel Martínez Santana nos escribe diatribas electorales rescatando la participación ciudadana, y también él trae, en el caso de Comonfort, que les decía yo, él habla sobre la elección municipal y lo que implicó, lo que significó para Comonfort los problemas que se viven, no solo en Comonfort, sino en todo el estado, como seguridad, lo que fue el COVID, la abstención, la apatía de la ciudadanía y lo que significó para la elección en ese municipio. Mario Alberto Castillo Mendoza escribió sobre los procedimientos especiales sancionadores, dos ideas que ayudan a atendernos de una mejor forma. Él desde su experiencia como secretario de un consejo distrital nos dice que es importante que el legislador revise, analice estos procedimientos especiales sancionadores para que sean más efectivos y la justicia sea pronta y expedita. Es una experiencia, es un tema muy técnico que algunos estamos aprendiendo sobre ellos, pero que al final de cuentas están dentro de los procesos electorales y ayudan a que los partidos políticos, candidaturas o cualquier ciudadanía pueda denunciar una conducta irregular en una campaña. Y por último, el penúltimo, Javier Rosiller Salas nos habla sobre las alternancias políticas en los estados en un panorama diverso, y establece que, y él menciona que ya la alternancia pues es una normalidad democrática, de tal suerte que en el 21 algunos estados cambiaron de color en sus gobiernos, y que eso hace o garantiza una mejor conducción democrática. Por lo tanto, dice, no nos debe de llamar la atención la alternancia en los gobiernos.
Y aquí en Guanajuato lo sabemos, en Guanajuato desde hace muchos años, muchos municipios han tenido alternancia cada 3 años, y un claro ejemplo es como Valle de Santiago, si no me equivoco, Villagrán, Cortázar y algunos que otros municipios que han tenido alternancia frecuentemente. Y por último, ahora sí, Elizabeth Cristina COVID, ella nos escribe sobre el proceso electoral 2021, un análisis de los desafíos de la democracia en México, y ella se basa en 3 grandes problemas. En el descontento social contra la democracia, es decir, ¿qué me solucionas democracia? Lo que me dices no me soluciona, o sí me soluciona los problemas que tú me dices que vas a solucionar. El segundo, la crisis de credibilidad en las instituciones y sobre todo en los partidos políticos. Y el tercero, el contexto de violencia en el que se desarrolla el proceso electoral. Entonces, son artículos bastante interesantes que yo los invito y las invito a que lo lean, que los lean estos 9 artículos que están en la revista número 29, Paideia, porque son un reflejo de la vivencia de varios personajes dentro del marco electoral. Entonces, esta revista Paideia también ustedes pueden escribir, sí se pueden escribir. Las convocatorias salen cada 6 meses, la revista 30 creo que está cerrando y no tardan en sacar la convocatoria para la revista 31. La revista 30, si no me equivoco, es del tema de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, que también hoy se discuten, ustedes lo saben, los seguimos discutiendo. ¿Por qué? Porque en Guanajuato solamente se ha hecho un plebiscito, que es el de 2010, y en Guanajuato capital. En todos los demás municipios no ha habido un mecanismo de participación ciudadana efectivo que se haya realizado, ¿no? Entonces, discutirlos. El 31 no, creo que, no sé, no hay nombre todavía, pero los invitamos en cuanto suceda. Está en la página del instituto y en la página del comité editorial, ahí lo promocionaremos. Entonces, esta también es descargable en la página del instituto, y es no solo esta, sino las anteriores también. Entonces, para que estén al pendiente, y cualquier cosa, duda, comentario, con todo gusto estamos a la orden. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de los consejeros y abrimos un tiempo pequeño para si tienen algún comentario o pregunta que quisieran hacerle a los panelistas. Indebidas. Bueno, buenas tardes, gracias por presentarnos todo lo que tiene el IEC. Yo soy Araceli Escobar y soy de aquí de León, y ahorita que mencionaban que conductas indebidas en una campaña, ¿cuáles serían? Bueno, porque yo pertenezco a un partido y soy regidora actualmente aquí en León, y dentro del partido nosotros como mujeres vivimos una conducta indebida en nuestro comité directivo estatal, y fue por una mujer. Entonces pregunto, ¿cuál es esa conducta indebida? ¿Quieres tú participar? ¿Sí? Gracias. Bueno, en relación, voy a descontextualizarlo un tanto de lo que el consejero estaba platicándolo en relación con tu pregunta concreta. Tratándose de violencia política contra las mujeres por razones de género, pues hay diferentes formas en las que se manifiesta este tipo de infracción electoral, porque eso se trata, es una conducta sí, pero se traduce en una infracción electoral, son, digamos, conductas prohibidas por la ley, ¿sí? Hay diferentes formas de manifestación. Una de ellas es, tratándose de actividades de partido político, vida interna de partidos políticos, pues es impedir la participación de las mujeres en, por ejemplo, las elecciones internas, ¿sí? Para la elección, por ejemplo, de los consejos directivos, de alguna comisión, o bien impidiéndoles, negándoles la información, ocultándoles información cuando se presentan los procesos de selección interna de candidaturas, ¿sí? Pueden ser ya conductas concretas, por ejemplo, en donde tú requieras información y no se te proporcione, ¿sí? O que se te diga, por ejemplo, que el plazo es del 1 al 15 de julio para que te registres, cuando en realidad el plazo corrió, por ejemplo, del 1 al 7 de julio. ¿Sí? Se te da información errónea con la finalidad de que tú no participes. Eso es al interior de los institutos políticos. Ya cuando las mujeres logran ser postuladas a un cargo de elección popular, inclusive durante las campañas electorales, pues hay conductas que se hacen en detrimento de ellas.
Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser de las más comunes? Utilizar redes sociales para inhibir su participación, achacándoles alguna situación concreta, disminuyendo sus capacidades. ¿Con qué intención? De que el electorado que tiene acceso a toda esta información pues tenga, digamos, una imagen negativa, una imagen demeritada de tu imagen, ¿no? De tu propia imagen. Eso es de lo más común, o incluso en otros procesos electorales a que nos hemos enfrentado, bueno, pues a que la colocación de espectaculares en donde, pues o entrega, por ejemplo, de panfletos, de trípticos, de toda esta información que se hace a través de diferentes medios, con la única idea, insisto, pues de demeritar la imagen y la percepción que tiene el electorado. ¿Con qué finalidad? Que no voten por ti, en consecuencia que pierdas por ser mujer, pues, una elección, y es otra de las formas de manifestación. También la violencia política se presenta cuando ya logras acceder como mujer a un cargo de elección popular, te eligieron para regidora, síndica, presidenta municipal, gobernadora, entre otros pues cargos de elección popular, y ahí se traduce, por ejemplo, cuando integras todos estos cuerpos o colegiados, donde tampoco se te convoca a las sesiones, donde tampoco se te da, por ejemplo, los recursos humanos, materiales, financieros inclusive, para que tú puedas realizar tus actividades como tal. Y de igual forma también se puede traducir cuando se te invisibiliza o se obstaculiza pues el ejercicio del cargo público. El tema es, y bueno, de lo que acabo de comentar, destacar que en la vida política, en la vida pública, las mujeres constantemente estamos sometidas a este tipo de conductas en detrimento pues de nuestra, ahora sí que de nuestro ejercicio, ¿no? De nuestros derechos político-electorales. Entonces, es a la postre todos los análisis que se hacen justamente en este tipo de publicaciones, en estos ensayos, evidenciar pues la existencia de este tipo de conductas para que cada vez más personas, más mujeres, puedan estar al tanto de la existencia de ellas y sobre todo que sepan que hay mecanismos, que hay instrumentos jurídicos que pueden hacer valer con la finalidad de que se les imparta justicia y que este tipo de conductas cesen y sobre todo sean castigadas. ¿Sí? Hola, buenas tardes, mi nombre es Iván. Yo quería preguntarles sobre qué es lo de Embajadores por la Democracia, si me pudieran explicar algo más, y preguntarles en concreto si tienen alguna fecha latente para algún diplomado, igual con la misma finalidad de estarle fomentando a la misma ciudadanía esta misma capacitación desde una perspectiva democrática, al igual con el tema del IEC. Gracias, Iván. Pues bueno, empiezo por Embajadoras y Embajadores por la Democracia, que dicho sea de paso me encanta que traigas el tema. Embajadoras y Embajadores por la Democracia es un programa de educación cívica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dirigido a juventudes universitarias. ¿Qué van a hacer las juventudes universitarias como embajadoras o como embajadores por la democracia? Transmitir el mensaje de la cultura de la paz y de los valores cívicos en sus entornos universitarios. ¿Y cómo lo hacen? A través de distintas actividades que las propias juventudes diseñan, ejecutan y evalúan ellas mismas también. Es decir, tenemos la participación puede ser en cualquier universidad, de cualquier universidad del Estado, pública o privada. Hay una convocatoria pública, de hecho la convocatoria para la segunda generación, porque es un programa generacional, es decir, abarca prácticamente un año escolar. La primer convocatoria ya cerró el pasado mayo, concluyó la generación de alguna manera, digamos, e hicimos la ceremonia de premiación y reconocimiento a las embajadoras y los embajadores que tuvieron los mejores proyectos de difusión y divulgación de la cultura cívica en su universidad. Esta segunda convocatoria se acaba de abrir el 1 de julio, va a estar abierta prácticamente todo el mes de julio, se cerrará en los primeros días de agosto, si no mal recuerdo el 8 de agosto se cierra, el 2 de agosto. 22 de agosto, perdón. 22 de agosto se cierra la convocatoria. ¿Cómo pueden participar? Los requisitos son básicamente ser mayor de 18 años, estar cursando alguno del primero al octavo semestre de alguna carrera universitaria en cualquier institución educativa del Estado,
presentar un proyecto de actividades. Es un proyecto que tú puedes diseñar con tus propios alcances, con tus propias ideas. De alguna manera hay actividades, por ejemplo, en el programa anterior hubo embajadoras y embajadores que llevaron a cabo talleres, conferencias, charlas, pero también llevaron a cabo, por ejemplo, hubo una embajadora que organizó UGEMUN, y en UGEMUN, que es esta digamos, réplica del modelo de Naciones Unidas, en UGEMUN replicó lo que es el Consejo General del IEG y desarrollaron, digamos, un consejo juvenil electoral, ¿no? Pero puede ir desde ello o hasta rescatar espacios universitarios. Hay quienes han propuesto, por ejemplo, crear el mural de la democracia, y cada semana van poniendo actividades en ese mural en torno a valores democráticos. Lo importante es que todas estas actividades estén enfocadas a la propia comunidad estudiantil en donde te desenvuelves. Dos, que los mensajes sean de difusión de valores como el diálogo, el respeto, la igualdad, la solidaridad, la participación, el bien común, el pluralismo, la legalidad y la igualdad. Y tres, que ese proyecto lo cumplas en su totalidad a lo largo de todos estos meses. El Instituto Electoral les capacita, les da cursos, talleres y capacitaciones para que puedan emprender sus proyectos, y por supuesto también les damos cualquier apoyo o impulso a las actividades de gestión. Aquí lo fundamental que buscamos es que sean las propias juventudes quienes pongan a prueba su liderazgo y su capacidad de gestión ante su propia comunidad estudiantil, y que se vuelvan replicadores de este mensaje democrático. Por eso les llamamos embajadoras y embajadores por la democracia, así que con mucho gusto pueden participar, todavía está abierta la convocatoria. Y respecto a tu segunda pregunta, que era un diplomado, en el Instituto Electoral, previo al inicio del proceso electoral, normalmente abrimos un diplomado. El proceso electoral pasado fue el diplomado en formación en competencias electorales. Se tiene previsto para este año que viene, enero del próximo año, que ya estamos a unos pocos meses, abrir una siguiente edición de un diplomado que se abre a la ciudadanía y es completamente gratuito. Este programa normalmente se abre para buscar promover, sí, la cultura político-electoral y los valores democráticos, pero también y fundamentalmente para preparar a la ciudadanía que esté interesada en participar en los procesos electorales. Yo te diría que en los próximos meses estés atento a las redes sociales del instituto. También debo mencionar que en el IEG estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Guanajuato en una especialidad en democracia, instituciones y derecho electoral. Sin embargo, esta especialidad hasta el día de hoy solamente se abrirá para personal del Instituto Electoral de Guanajuato. Estamos viendo si hay alguna posibilidad de que si las personas lo solicitan, digamos que sea a solicitud o a petición expresa, que podamos abrir el programa con costo. Este sí tendría un costo para el público, digamos, el público en general interesado en los temas político-electorales. Sin embargo, esta información la daremos a conocer, por supuesto, en las próximas semanas, porque además este programa de especialidad ya arrancaría en septiembre, tiene la duración de 1 año y es con el aval curricular de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. Adelante, Luis, si quieres. Sí, es electrónica. Esta revista es electrónica, lamentablemente ya no lo hacemos impresa, pero la puedes descargar en la página del instituto, como todos los libros que el comité editorial ha realizado a lo largo de los años. Buenas tardes. Si no hay alguna otra pregunta o comentario. Nada más para invitarlos a que nos sigan, tenemos 3 conferencias finales
de nuestro programa de capacitación a partidos políticos de la Comisión de Prerrogativas, que van a ser publicadas o transmitidas en redes sociales. La próxima es el miércoles 6 de julio, que es sobre procedimientos sancionadores. La siguiente es el 10 de agosto. Ahí nos van a acompañar un ponente internacional de la Universidad del Rosario de Argentina, y es sobre democracia incluyente. Y la última es el 14 de septiembre, sobre criterios relevantes del Poder Judicial de la Federación, a cargo del personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de Sala Superior, para que nos sigan en redes. Todas serán a través de redes sociales. Okay. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece su asistencia a esta presentación de publicaciones IEG y les desea una excelente tarde. Muchas gracias.